Si hay un superhéroe que todos amamos, ese es Spider-Man. Por eso sus películas nos afectan de una manera distinta, y en estos últimos años tuvimos 3 Peter Parker diferentes. Cada uno se quedará con su favorito, pero este video va a ser dedicado al primero, al que revivió a las películas de superhéroes. Hoy vas a conocer la historia detrás de la evolución de Spider-Man, pero ahora de Tobey Maguire. Eres una estrella de cine, viejo. Brillarás en millones de pantallas alrededor del mundo. Otro éxito de taquilla. Eres un dios. La gravedad no existe para ti. Puedes hacerlo. ¿Me oyes? Tú eres... It's Spider-Man! Everybody's got confidence in me because they put up money, and I back it up because we don't have to pay anybody $3,000 because I beat up everybody. You know the deal? Until they get this unknown guy. There's always one person that ruins the party, and we got this guy called Spider-Man. Las entregas de Superman se habían esfumado hace mucho tiempo en la década de 1980 y el desastroso Batman y Robin del 97 parecía sentenciar este tipo de historias. Así que el panorama para una película de Spider-Man estaba más que oscuro. Pero un ejército de abogados había estado trabajando y tuvo que pasar la mayor parte de la década de 1990 desenredando los derechos cinematográficos del personaje, pero tampoco era exactamente un producto de moda. En 1998, Sony Pictures compró los derechos de la película por tan solo 7 millones, con Marvel reteniendo el 5% de las ganancias y el 50% de la comercialización. Fue entonces que Sony tenía el gran desafío de lograr revivir el concepto de superhéroe en el cine a través de este proyecto. Sony comenzó a reunirse con potenciales directores y no encontró escasez de interés. Por las oficinas del estudio pasaron nombres como David Fincher, Chris Columbus y Tim Burton. Pero a pesar de ser nombres muy exitosos y prestigiosos, ninguno parecía esforzarse para quedarse con el puesto. Y es ahí que aparece el nombre de Sam Raimi, un director que presionó a todos sus contactos para tener una reunión con Sony. Pero su nombre no estaba asociado al éxito, estaba muy identificado con películas más oscuras, extrañas y más pequeñas, que estaban muy lejos de ser el blockbuster que el estudio buscaba realizar con Spider-Man. Pero a favor de Sam Raimi, el director logró convencer a todos debido a su fanatismo por el personaje. I'd been reading Spider-Man ever since I was a little kid, and for my 12th birthday, my folks paid a local artist probably like $30 to do a painting of Spider-Man, which I hung above my bed. Una vez asegurado su puesto como director, Sam empezó a trabajar en lo que veríamos del Hombre Araña en esta película. Él quería mostrar al Spider-Man de los cómics de los 60, de los 70, un superhéroe muy humano, un adolescente en problemas. Peter Parker era ese joven en transición que comienza a ser un adulto cuando se encuentra con ciertas habilidades, ciertos poderes que afectan su vida diaria. Obviamente iba a ser clave quien interpretara a este difícil personaje, y al ser una gran película se necesitaba una gran estrella. Y es entonces que comenzó el proceso de audición, y desfilaron nombres como Leonardo DiCaprio, Wes Bentley, Heath Ledger, Ewan McGregor y Jude Law. Pero Sam Raimi estaba muy interesado en un nombre en particular: Tobey Maguire. El joven actor se había ganado la atención del director debido a su gran interpretación en The Cedar House Rules. Tobey tuvo que audicionar y empezó un poco con el pie izquierdo, ya que nunca había leído un cómic y no sabía tanto del personaje. Pero su actuación fue brillante, logró mostrar un Peter Parker muy real, pero la duda ahora estaba en si podía interpretar a un buen Spider-Man. Every couple of months, one of my friends will go, "Dude, you're Spider-Man. You're doing Spider-Man. I can't wait for that movie." You know, and they like get all excited. I'm like, "Yeah, that is cool." Es que el personaje, cuando estaba en modo superhéroe, requería de una destreza física muy importante, que no cualquier actor tenía. Fue por eso que también se le hicieron pruebas de acción y nuevamente volvió a sorprender a todos. Es que Tobey se había estado preparando durante 5 meses para el personaje, entrenando 6 veces a la semana, combinando gimnasia, yoga, artes marciales y ejercicios aeróbicos.
Sam Raimi iba armando su elenco poco a poco, en el que incluía a Cliff Robertson como el tío Ben, Rosemary Harris como la tía May, James Franco como Harry Osborn y J.K. Simmons como Jonah Jameson. Para el personaje de Mary Jane quería una actriz que tuviera una muy buena química con Toby. Es por eso que de toda la lista, Sam le encontró mucho potencial a Kirsten Dunst. La actriz se encontraba trabajando en Berlín, así que le pidió a Toby que viajara a esa ciudad a practicar una escena con ella. Y fue ahí que se eligió esa pareja. Y solo quedaba el lugar para el villano de la película. Sam analizó a todos los villanos provenientes de los cómics y se decidió por el Duende Verde, ya que sintió que la relación padre-hijo de los Osborn haría que la película fuera más profunda. Pero para este personaje también se requería de no solo un talento increíble para personificar a sus dos versiones, sino también de una destreza física por encima de la media. Para el rol de Norman Osborn y su alter ego el Duende Verde, se ofreció a Nicolas Cage y John Malkovich, pero el personaje quedó en manos de la persona que más lo quería, Willem Dafoe. It's not exactly like they were breaking down my door to have me in this movie. I was shooting a movie in Spain and someone came and shot some videotape of me in the vestibule of my hotel room doing a couple of Green Goblin scenes. Finally, they saw the light and cast me. Willem encarnaría de forma magistral al personaje y su ambigüedad. Norman tenía un tipo de voz y una dentadura, y el Duende Verde tenía otra voz y los dientes naturales del actor, los cuales daban un aspecto más terrorífico. Pero para personificar a los superhéroes se necesitaba de un elemento clave: los trajes. Sam no quería reinventar a Spider-Man, quería respetar el clásico traje. El director tenía miedo de que la gente no conectara con el personaje y fue por eso que decidió no modificarlo. Durante 4 meses hubo un arduo proceso de diseño de cómo se vería Spider-Man. Debía verse ligero pero fuerte al mismo tiempo, marcando visiblemente los músculos de Peter, no como un levantador de pesas, sino más como un nadador. Wearing it because when I got into the action or just the movements, it really gave me a freedom to step into that character. Toby confesó que nunca había mencionado el tema de su claustrofobia con la producción, así que durante las primeras pruebas del traje el actor sufrió muchísimo. Toby se llevó uno de los primeros prototipos del traje con él y empezó un largo proceso de entrenamiento de su cuerpo y de su mente para ser capaz de adaptarse a la interpretación con el traje. Your friendly neighborhood Spider-Man. Este estaba realizado de látex y de spandex de cuerpo y cabeza. El resultado estético le gustó a todos, pero más tarde se darían cuenta que tenían un único problema. Las cremalleras se rompían todo el tiempo y debía coserse entre escena y escena. Para el Duende Verde se volvía a presentar un nuevo desafío. Su caracterización en los cómics, más el concepto colectivo de lo que es un duende, dificultaba el poder diseñar al personaje y que éste lograra verse con una imagen de alguien malvado. En algunas de las primeras pruebas, el Duende Verde se parecía más a una máscara de Halloween, algo muy cercano a los cómics. Claramente el resultado no gustó nada. Fue por eso que como Norman Osborn era un científico, 40.000 años de evolución y apenas hemos pisado la vastedad del potencial humano. se podía diseñar todo un traje bien tecnológico, el cual era un arma de guerra. Pero lo que sí iban a mantener del diseño original era esa expresión chillona. Willem tuvo que hacer entre 40 y 50 horas de pruebas para el traje. Se probaron muchos materiales, todos se veían muy bien durante la creación, pero en cámara quedaban muy mal. Fue por eso que se terminó utilizando el mismo que con Spider-Man. La particularidad de este personaje es que era interpretado por Willem Dafoe y el actor iba a dejarlo todo por el personaje. Willem realizó el 90% de todas las escenas del Duende Verde, casi sin necesidad de un extra. Entonces el traje debía permitirle tener mucha movilidad, ya que el actor estaba muy bien preparado físicamente para afrontar todas las escenas de acción que le pedían. Personally, I like doing that stuff. It's fun to do, it's challenging, and it's all part of it. If you don't do those scenes, I don't know how to go the next step in the character. 3, 2, 1, go. Y el último gran desafío que le quedaba a Sam era poder crear el mundo de Spider-Man y que este se viera real. Ellos querían grabar en muchísimas y diferentes locaciones de Nueva York, mostrar esa parte de la arquitectura
que uno siempre no ve. La altura, involucrando tejados, puentes y demás, algo que sería imposible y hubiese aumentado el presupuesto considerablemente. Fue por eso que tuvieron que crear desde cero todos los escenarios que vemos en la película, pero la parte más importante y difícil era la de diseñar los efectos visuales. Hubiese sido imposible llevar a este personaje al cine en los 80 o al principio de los 90, debido a la escasa tecnología para crear a este superhéroe. Sam conoció a John Dykstra, diseñador de efectos especiales, el cual le dijo: que no se haya hecho no quiere decir que no se pueda hacer. Convenció a Raimi para que hiciera muchas de las acrobacias con imágenes generadas por computadora, ya que habrían sido físicamente imposibles. Sam Raimi había usado efectos especiales más tradicionales en sus películas anteriores y los volvió a aplicar en esta película, pero también aprendió mucho sobre el uso de computadoras durante la producción. Las tomas se hicieron más complicadas debido a los esquemas de color individuales de los personajes principales, por lo que Spider-Man y el Duende Verde tuvieron que filmarse por separado para los efectos. Spider-Man fue filmado frente a una pantalla verde, mientras que el Duende Verde fue filmado contra una pantalla azul. Raimi trabajó duro para planificar todas las secuencias de Spider-Man columpiándose de los edificios, el cual él describió como un ballet en el cielo. La complejidad de tales secuencias hizo que el presupuesto aumentara de los 70 millones de dólares inicialmente planificados a alrededor de 100, aunque finalmente serían 140 millones de presupuesto. Finalmente la película se estrenó en mayo de 2002 y Spider-Man se convirtió en el primer título en pasar la marca de 100 millones de dólares en un solo fin de semana y terminaría recaudando 825 millones en todo el mundo, lo que le daría pie al comienzo de una saga. I am signed on for second and third, yeah. I'm excited about it. I'm looking forward to seeing where the character goes. Oh yes, they already have it planned, so yes, I'm sure there will be sequels. See Spider-Man 2 like never before. Spider-Man 2.1. Debido al éxito, Tobey había firmado un contrato para una segunda y una tercera parte, y se había asegurado de un sueldo de 26 millones de dólares por dicha firma. Pero no todo era paz para el actor, porque su relación con Kirsten Dunst se trasladó del set a la vida real. Sí, los actores comenzaron a salir durante la filmación de la primera película, pero aunque esto debería ser motivo de alegría, a una persona no le gustó mucho, porque James Franco también comenzó a sentir atracción hacia la actriz, cosa que lo llevó a tener una mala relación con Tobey por los celos que le generaba esta situación. Incluso se dice que durante la filmación de una escena, Franco trató a Tobey de tener cara de sapo y esto produjo una importante pelea entre ambos. Sin embargo, cuando se supo que tendrían que realizar una trilogía juntos antes de comenzar con la producción de la segunda entrega, ambos actores se juntaron y lograron recomponer la relación y la paz. Huh? Isn't that right? Huh, brother? La secuela tenía que estar cuanto antes, por eso el equipo solamente se tomó una semana de descanso, a diferencia de Sam Raimi que no descansó ni un solo día. No podía parar de trabajar en esta segunda entrega. Había que continuar con lo que se había hecho en la película anterior, pero ahora había que evolucionar todo. Sam tenía muy en claro que el personaje de Peter Parker iba a sufrir una transformación. Este creció y acepta sus poderes con las cosas negativas y positivas. Ahora está a prueba todo el tiempo, teniendo que combinar su trabajo, el amor y su vida como superhéroe. Pero el desafío más grande era decidir quién sería el gran villano al que Spider-Man se iba a tener que enfrentar. En uno de los primeros guiones que habían escrito para la primera entrega estaba la opción del Dr. Octopus como un secuaz del Duende Verde.
Incluso ya había trabajado un poco en lo que sería la imagen del personaje. Pero este finalmente fue descartado debido a que ya contaban el origen del Hombre Araña y de su enemigo, así que un tercer origen era demasiado. Fue por eso que luego de analizarlo bien, sintieron que esta era la película para ahora sí traer al famoso villano de los cómics. La primera opción era traer al personaje en una versión madura, que sea casi un ejemplo a seguir para Peter, un hombre que fue muy desentendido y se terminó transformando en una bestia. La segunda versión del Dr. Octopus era una versión más joven, que tenía un interés romántico por Mary Jane y así formaría un triángulo amoroso con Peter, algo que se terminó descartando ya que los guionistas sentían de que esto del triángulo ya se había realizado en la película anterior. El beneficio de este personaje era que se le podía ver la cara, se iban a ver las expresiones y emociones del Doctor, así que necesitaban a alguien que pudiera transmitir mucho, que sea encantador y gracioso, pero también tenebroso. Entrevistaron a muchos, pero solamente uno le llamó muchísimo la atención a Sam Raimi, Alfred Molina. Well, if I had all these superpowers and I could save the world, would I give everything up to do that? You know, and it's an interesting question to ask yourself. Molina en un principio no tomó con mucha seriedad la primera entrevista por el personaje. Sentía que no lo iban a considerar seriamente por no haber participado anteriormente en algún proyecto similar. I didn't have any sort of track record in this kind of movie. I mean, if you look at my resume of films, you're thinking, well, he's kind of like he does little independent arty movies. You know, every now and again he does a little studio thing here and there, but I'd never played a part this big in such a big movie. Pero a pesar de todo esto, Alfred se terminó quedando con el personaje y así se sumó a todo el reparto que estaba formado desde la película anterior. Parte de la evolución también se iba a ver reflejado en los efectos visuales de la película. Tenían que mejorar la calidad no solo para superar la película anterior, sino también para poder competir con las películas que habían salido y habían producido avances tecnológicos. Lo primero que hicieron fue comenzar a preparar los dos personajes más desafiantes de la película, Spider-Man y el Dr. Octopus. Comenzaron digitalizando el cuerpo de los actores, los sometieron a captura de movimiento para tomar cada centímetro de Tobey y Alfred y sus expresiones faciales. Complex of a movie in terms of shooting because, you know, you've got CG elements mixed in with stunts, so you have to be pretty precise about what you shoot. Y toda esta información sería crucial para los modelos creados mediante CGI que se verían en la película, porque sí, como vimos en la entrega anterior, porque a pesar de que Sam Raimi amaba usar muchos efectos prácticos, aquellos que se crean en el set, también era necesario tener a estos personajes en CGI para poder crear las grandes batallas que el director tenía en mente. Y muchos dirán que ese CGI tal vez no se llegó a apreciar tanto en las escenas de pelea muy rápida que había entre los personajes, pero más de uno se sorprenderá al saber que la última escena del Dr. Octopus, cuando se está yendo hacia el fondo del agua, lo que vemos ahí es un CGI muy realista e impresionante para la época. You can't stand in the middle of all this technology and say, I'm a bit worried about, why am I here? It's a very particular way of working. It's a very interesting. I find it, absolutely fascinating. 3, 2, 1, strike. Oh, that was bitchin'. Pero volviendo a lo que fue el armado de los personajes, tenía que decidir cómo se vería el Dr. Octopus. En una de las primeras reuniones se arrancó a trabajar en lo que serían las primeras pruebas del estilo del personaje. Un asistente tenía todo un armazón y detrás de este tubos de aspiradoras. Esto se realizó para comenzar a debatir cuál sería el aspecto del personaje, cómo serían esos 4 brazos que salen por detrás de él. Pero una vez definido el estilo, era momento de ver cómo se traería a la vida. Para la creación de estos brazos se utilizaron efectos prácticos. Se contrató un equipo de titiriteros para que se encargaran de moverlos. En total se necesitaban 12 profesionales encargados de darle esa movilidad, de transformar a cada tentáculo en un personaje más. Todo esto se conectaba a un arnés que iba sobre Alfred Molina, logrando que este traje llegara a pesar más de 50 kilos. Para que todo esto se vea real, el actor tenía que practicar. Fue entonces que comenzaron a ejercitar los movimientos varias semanas antes de arrancar el rodaje. Para el actor, esta era una de las partes más cruciales de la caracterización del personaje. Fue por eso que se lo tomó demasiado en serio y trabajó incansables horas con el equipo de titiriteros.
Pero debido a la ambición de Sam Raimi, en algunas escenas utilizar tentáculos reales era imposible. Fue por eso que se digitalizaron. Cuando era muy complicado configurar los tentáculos, iban a ser reemplazados por la versión en CGI, cosa que terminó sucediendo muy poco, ya que el director no estaba muy de acuerdo. Es que todo lo que decía Sam Raimi era palabra santa. Todo el equipo sentía que estaba siguiendo un gran líder, que entendía muy bien la película que se estaba realizando, pero por sobre todas las cosas, entendía a la perfección el personaje de Spider-Man. Filming is not a democracy. It's a benign dictatorship. And the boss is on the floor, the boss is the director. Also, you mess this up again and you're off the set. Hey, you're gonna do it like I tell you to do it, you can get off the set. If I hear the word sorry again, you will learn the meaning of the word sorry. Sam, I won't be spoken to in that manner. You talking back to me? Yeah. No, I want you to do it the way I want you to do it. You're gonna do it the way I want you to do it. Well, Sam, you're telling me that as if that's something I don't know, as if something's changed. I've gone through your abuse from the first picture, and here we are in the second picture. Once again, you're the puppet master, I'm the puppet. You're pulling the strings. Okay, Godfather. I can see it my way. Tobey estaba encantado con el ambiente que se había generado en esta secuela. Sam Raimi escuchaba muchísimo al joven actor, lo tenía como un igual a la hora de desarrollar el personaje. To me, look, you're my partner in telling this story. You're my partner in building your character of Peter Parker, but I also trust you. So if you have anything to say, any suggestions, I feel completely free to just bring up anything I want. Pero además, había una excelente relación entre el director y cada uno de los trabajadores. Tobey decía que Sam no paraba de hacer bromas entre escena y escena. Algunos rumores dicen que solo tenía mala relación con James Franco, pero esto nunca fue confirmado públicamente. Fue después de 189 días de filmación que se terminó de grabar lo que sería Spider-Man 2, y aunque su estreno estaba previsto para mayo de 2004, se terminaría retrasando un mes por complicaciones en la edición. A lot of times you don't have an idea for something, but you've got a deadline. And that fear is a great thing to work on you. It's a great motivator to do some of your best work. Sin embargo, el estreno de la secuela de Spider-Man fue un suceso, prácticamente igual al anterior, porque arrasaría con la taquilla y terminaría recaudando 790 millones a lo largo de todo el mundo. Ya había un contrato firmado para que se realizaran 3 películas, así que era momento de comenzar a trabajar en esta nueva entrega. Sam Raimi tenía planes de que ahora Spider-Man se enfrentara al Hombre de Arena y a la nueva versión del Duende Verde. Como les dije antes, al director no le gusta contar muchas historias de orígenes, con 2 personajes ya estaba bien. Pero en esta película Sam tuvo una reunión con los productores de Sony y se le pidió al director que agregara sí o sí a Venom, uno de los villanos favoritos de los fanáticos del cómics. Sony sintió que incluirlo en la película ayudaría a atraer más audiencia y a aumentar la ganancia en taquilla. En un principio el director no aceptó, pero había una gran presión por parte del estudio, así que tuvo que terminar aceptando. This could be the end of Spider-Man. Entonces, la incorporación de Venom presentó desafíos creativos para la película, ya que requirió cambios significativos en el guión y en la estructura de la historia. Sam always saw it as kind of comparable to alcoholism or drug addiction or something, because the black suit gets on him and makes him feel powerful. Y esto lo podemos notar en que ni siquiera quisieron explicar en detalle el origen de Venom, y con tan solo una secuencia nos cuentan que vino del espacio. Algo que jamás sucedió en las películas anteriores y que traiciona la forma que Sam Raimi tiene para contar las historias. Y esto lo podemos notar en que ni siquiera quisieron explicar en detalle el origen de Venom, y con tan solo una secuencia nos cuentan que vino del espacio, algo que jamás sucedió en las películas anteriores y que traiciona la forma que Sam Raimi tiene para contar las historias. You know, we didn't want to spend a lot of the movie explaining its origins or where it came from, so it came from outer space.
A lo que sí le dedicaron mucho tiempo, ya que estaban bastante atrasados con los cambios en el guión, fue a crear cómo sería visualmente Venom. Pasaron semanas analizando sustancias viscosas para así encontrar esa que sería perfecta para traspasar a la criatura de las páginas del cómic a la pantalla grande. Fue un ilustrador quien finalmente encontró la forma perfecta que tendría la criatura en un principio. Esto luego se creó digitalmente y Sam Raimi fue controlando fotograma a fotograma cómo se iría moviendo la sustancia. Tenía que ser algo que nunca antes se haya visto. Y en parte fue así, porque este personaje nos dio momentos que nunca habíamos visto en este universo. Venom es atraído por la oscuridad que tiene Peter en su interior, sobre todo con el personaje de Flint Marko. Pero esa oscuridad se terminó transformando en algo muy bizarro, porque no estaba ni cerca de lo que esperaba el público. Venom se apodera del personaje de Tobey Maguire y este se transforma y se pasea por la vida en modo desagradable. Peter nos termina generando vergüenza. Once it attaches itself to you, it enhances those kind of more negative or darker qualities of somebody's character. La escena del baile pasó a la posteridad por los niveles de vergüenza ajena y creo que este termina siendo el momento con el que la película toca fondo. Now dig on this. Sin embargo, del personaje que sí querían tocar muy bien el origen era del Hombre Arena, ese villano que siempre estuvo en el guión original de la película. Obviamente Sam Raimi estuvo muy involucrado en cómo se vería este personaje. Tuvieron que estudiar muchísimo la arena porque después debían crearla por computadora. Tenían que ver cómo era el movimiento en todos los sentidos posibles. Una vez que vieron cómo se podía filmar esa arena, era momento de crearla digitalmente. Y el proceso fue muy largo porque se fueron creando grano por grano. Y aunque ya se había hecho la animación de partículas anteriormente, ningún film lo había intentado en el grado que esta película lo exigía. En algunas cintas tan solo se llegaban a usar 500.000 partículas como mucho. Acá se utilizaron más de 5 millones, porque debían crear un cuerpo entero. Habiendo entendido lo difícil que fue crear al Dr. Octopus digitalmente en la película anterior, también se pusieron a trabajar cuanto antes en digitalizar y trabajar el personaje interpretado por Thomas Haden Church. A través de la captura de movimiento, tomaron cada uno de los detalles del rostro del actor para así en las escenas futuras poder poner sus expresiones en esos millones de granos de arena y así poder construir el poderoso villano. Pero este no sería el último, porque a lo largo de la trilogía fuimos viendo la evolución del personaje de James Franco y cómo Harry va tomando el legado que dejó su padre y se transforma en el nuevo Duende Verde. En el guión original, este sería el villano más importante de la cinta, aunque en el producto final vimos que no tuvo tantos minutos, ya que se tuvieron que terminar repartiendo todo entre los 3 enemigos de Spider-Man. Para el caso del nuevo Duende Verde, Sam no quería que vuelva a utilizar el traje del personaje de Willem Dafoe. Fue por eso que hubo que crear uno nuevo. James Franco se involucró muchísimo en el diseño de este villano y como su personaje quería utilizar la tecnología que había dejado su padre, pero ahora llevándola a otro nivel, lo mejor era hacer algo sofisticado. Por eso sugirió hacer una mezcla entre un SWAT y un caballero oscuro. Aceptaron su sugerencia y el resultado final fue lo que vimos en la cinta. Fue que luego de 150 días de una filmación que tuvo mucho caos y sobre todo que se realizó a contrarreloj, se terminó con Spider-Man 3 y en abril de 2007 se dio el gran estreno de la película. Se había generado muchísima expectativa con todas las promociones que se habían lanzado, sobre todo por la presencia de Venom. Fue entonces que la taquilla de Spider-Man 3 fue impresionante. La recaudación de la película fue de 895 millones a lo largo de todo el mundo, un éxito impresionante. Sin embargo, la recepción de la crítica y de la audiencia no fue muy buena, diríamos que bastante mala. Claramente fue peor en términos de calidad y esto generó muchísimos problemas. Sony tenía claras intenciones de seguir expandiendo el universo, e incluso Sam Raimi también.
porque incorporó personajes como Gwen Stacy, y esto era una clara referencia de que la historia no terminaría en la parte 3. Por eso, a pesar de las malas críticas y del descontento de los fans, se dio luz verde a Spider-Man 4. La cuarta parte entró en desarrollo en 2007 y pasó por varias reescrituras entre ese año y 2009. A fines de 2009, John Malkovich estaba en conversaciones para interpretar al Buitre y Anne Hathaway para interpretar a Felicia Hardy. Pero en enero de 2010 Sony anunció que el proyecto había sido cancelado porque Raimi se retiró. Sam Raimi se fue porque no estaba seguro de poder cumplir con la fecha de lanzamiento prevista de mayo de 2008 sin sacrificios creativos. E incluso, después de todas las reescrituras, todavía odiaba el guión. Lo que sucedió en Spider-Man 3 con Sony obligando al director a cambiar sus planes e introducir personajes claves que él no quería, habían roto la relación. Muchos años después se conocieron detalles de este guión como que el Buitre y el Lagarto serían los villanos, pero a los detalles de esta cuarta parte habría que dedicarle todo un video, así que si lo quieren no olviden de pedirlo en los comentarios. Sam Raimi quedó muy afectado por el desastre de Spider-Man 3 y dijo en varias oportunidades que sintió que jamás volvería a hacer una película de superhéroes. Esto cambió claramente con su trabajo en Doctor Strange 2, pero todo cambió mucho más cuando Tobey participó en No Way Home. Se volvió a vincular con su viejo personaje y todos le preguntaron si volvería para hacer una cuarta parte de su saga, a lo que el actor respondió que le encantaría, y eso abre una leve esperanza de que el cierre de la saga esté en un futuro cercano. Mientras te dejo mi top 3 de los villanos de esta saga, te invito a que hagas lo mismo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video, suscríbete para ver más evoluciones de tus sagas favoritas y nos vemos en la próxima.